Hola, excelente inicio de semana. Hoy traemos 3 historias alta, esperamos y te gusten. No olvides dejarnos tu comentario al final del video y suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Vamos a las historias del día de hoy. ¿Soy la mala por decir que no voy a incluir a mi hijastra en todo lo que hago con mi hija biológica? No hay agujeros aquí. Tengo 2 hijas. Una, Michelle, di a luz. La otra, Daphne, es mi hijastra a través del matrimonio a quien adopté y nunca utilizo el término paso con ella como la he criado durante los últimos 5 años. La amo en pedazos y estamos muy unidos. La mamá de Daphne nunca ha estado en su vida y yo soy su primera figura materna. Ambas chicas tienen ahora 16 años. Antes de casarme con mi esposo, Michelle y yo hacíamos algo cada 2 fines de semana. La mayoría de las veces nada grande. Tal vez veríamos una película o iríamos al parque a hacer un picnic. Otras veces, ahorraba para poder hacer una pequeña escapada. Cuando me casé, dije que incluía a Daphne en estas cosas. Michelle estuvo bien para eso, pero hace un par de años preguntó si podíamos empezar a hacer las cosas con nosotros nuevamente. No tiene ningún problema con salir con Daphne, pero sé que, aunque ama a su padrastro y a su hermana, extraña las ocasiones en las que solo éramos nosotros. Entonces, dije que sí. Un día al mes, llevo a Michelle a hacer algo. Otro, hago algo con Daphne. Y, por supuesto, tenemos días familiares juntos y con mi esposo dispersos por todas partes. Incluso con la pandemia, trato de dar paseos separados con ellos o vamos a dar una vuelta. Daphne ha expresado recientemente que se siente excluida cuando hago algo solo con Michelle. Señaló que la mayor parte del tiempo invita a Michelle en nuestros días juntos. Dije que sí, pero ella no tiene por qué hacer eso. Michelle quiere tiempo solo para nosotros, al igual que a veces Daphne solo quiere tiempo conmigo. Daphne dijo que está excluida y que no es justo. Ahora, no estoy preguntando si Daphne es un tonto. Es una adolescente con muchos sentimientos legítimos. Sin embargo, mi esposo siente que debería incluir a Daphne en todo lo que hago con Michelle. Dije que eso no es justo. Hace cosas solo con Daphne todo el tiempo, y pasa tiempo a solas con Michelle. Mi esposo dice que es diferente porque la mamá de Michelle todavía está en su vida. Le dije que eso no era una excusa para que ella no quisiera 1 a 1 conmigo. ¿Estoy siendo la mala de la historia? Aita por decirle a mi madre que se vaya y no vuelva nunca. Sé que esto suena mal y probablemente lo sea, pero necesito una perspectiva externa. Perdón por los errores, estoy en el móvil. Yo no tuve la mejor educación. Mi mamá tiene trastorno bipolar y presenta tendencias narcisistas. Tenga en cuenta que ella también tiene lupus. Ella me ignoraría por su computadora mientras crecía. Hasta el punto de gritarme por interrumpirla para contarle sobre mi día en la escuela, hasta el punto de que dejé de decirle nada. O me criticaba sin cesar por todo, mis notas, mi peso. Ese era su favorito. Hasta el punto que apenas comí nada. Oh, pero no te preocupes, solo estaba bromeando. Ella mentiría sobre todo o te engañaría sobre las cosas si la llamaran. Ella me gritaba, ¿qué quieres? Cada vez que salía de mi habitación, incluso para ir al baño. Ella me guardó rencor durante una semana porque necesitaba ir al hospital y ella quería el dinero del taxi. Estos son solo la punta del iceberg que es mi madre. Mi papá, por otro lado, es un gran trabajador. Trabaja a muerte en un trabajo intensivo en mano de obra para que no llegara a casa hasta tarde y, una vez que lo hacía, ella torcía las cosas, así que siempre me metía en problemas cada vez que intentaba llamarla. En algún momento no recuerdo claramente lo que pasó, pero estaba en la escuela y tuve un ataque de pánico. Hablé con el consejero de mi escuela que me llamó teórico de mi familia. No sé si ese es el término correcto. Me diagnosticaron depresión y ansiedad generalizada. Me ayudó a ver que mucho de lo que estaba pasando no estaba bien. Sé que llamaron a mi escuela en algún momento porque le decía a la maestra que no quería ir a casa una y otra vez, pero en realidad no resultó nada. Bueno, por supuesto, el centro de atención no puede estar en nadie más, así que un día mi madre fue ingresada en la sala de psiquiatría de un hospital después de que tuvo su propia crisis mental. No la vi durante un par de meses.
Mientras tanto, mi padre realmente empezó a comprender cómo era ella. Puedo decir con orgullo que están separados. Pero ahora, ¿por qué podría ser el malo? Hace aproximadamente una semana fuimos a una sesión de terapia con mi mamá en el hospital. El doctor pensó que ayudaría. Me senté allí durante una hora mientras mi madre hacía todo este dolor de cabeza sobre su mentira. Lo que me hizo darme cuenta de que no solo miente con tanta fuerza que se convence a sí misma de que está diciendo la verdad. No quiero entrar en detalles sobre lo que se dijo, pero en algún momento me reí y me reí mucho. Y el doctor preguntó por qué me reía. Y empecé a explicarlo todo. Todo lo que hizo, dijo, cómo debería volver con mi primer novio porque nadie más me amaría, tenía 14 años, o todos los comentarios crueles que ella dijo que eran bromas. Simplemente lo expuse todo. Al final le dije que desearía que nos hiciera un favor a todos y se fuera y no volviera nunca. Antes de salir. Mi padre no ha dicho nada al respecto, pero ha sido muy amable conmigo desde entonces. Pero ahora que he tenido tiempo de calmarme y pensar. ¿Puede que haya ido demasiado lejos? ¿Soy la malo por lo que dije? Aita por no servirle a mi esposa el desayuno, el almuerzo y la cena cuando ella lo exige. Hace unos 6 meses, mi esposa y yo decidimos dividir las tareas del hogar, idea totalmente suya. Yo había estado cocinando mucho y ella básicamente dijo que no le gustaba cocinar y averiguar la comida, y si seguía haciéndolo, ella estaría feliz de hacerse cargo de la mayor parte de las tareas domésticas y la limpieza. Lo probamos y pensamos que salió bien, así que seguimos haciéndolo. Suficientemente fácil. Y sobre el tema. Empecé a cocinar a granel. Los sábados y domingos preparo una comida gigante cada día en nuestra olla instantánea y reparto el resto de la comida en un tupperware del tamaño de una porción, básicamente preparación de comidas. También he abastecido el refrigerador cada semana con muchas jaleas, carnes y quesos, y la despensa con muchos bocadillos y pan para sándwiches rápidos. Ahora, durante el día, ella entra al azar en mi oficina y me dice tengo hambre y quiere que le prepare la comida. Le cuento todas las opciones de sándwiches y todas las sobras que le tomarían 2 minutos para calentarse y ella simplemente pondrá los ojos en blanco y se irá, lo cual creo que es de mala educación. Ayer tuvimos una discusión en la que me dijo que no cumpliría con mi parte del trato. Quiere que le sirvan desayuno, almuerzo, cena y refrigerios durante todo el día. Le dije que si me estaba preparando el almuerzo o la cena, le haré un poco, pero no voy a dejarlo todo en el microondas durante 2 minutos cuando ella es capaz de hacerlo ella misma. No le digo cuando creo que hay que limpiar algo, ¿sabes? De todos modos, ella piensa que estoy siendo un tonto y creo que está actuando como una niña. ¿Soy el malo por esto?